sucesión presidencial, él aspira a que México sea un país demócrata, liberal, donde haya libertad de empresa, donde haya libertad de pensamiento, donde haya respeto al Estado de Derecho y obviamente lo del sufragio efectivo, no reelección. Entonces estamos hablando de que la revolución maderista es un movimiento distinto y desde ese punto de vista, valga la redundancia, desde mi punto de vista, no podemos decir que la revolución maderista es la continuación del movimiento magonista. Sí tienen en común dos cosas. Primero, quitar a Porfirio Díaz. Segundo, quitar los gobiernos militares. Sí, pero ya los magonistas proponían llegar a establecer un régimen anarquista que va a ser el antecedente de la dictadura del proletariado y de todas las corrientes socialistas que prevalecían en aquel tiempo. Madero tenía el enfoque liberal-demócrata. Así es que no podemos, desde mi punto de vista, no podemos decir que el movimiento magonista es antecedente directo de la revolución maderista porque proponen cosas distintas. Y desde ese punto de vista, Urquizo en San Pedro, vale la sucesión presidencial. San Pedro de las Colonias es un municipio, estamos cumpliendo 150 años como municipio. Ahí llega a vivir Francisco de Madero en 1893, 2 años después de que naciera el general Urquizo, y va a convivir con ellos y va a conocer a los clubes demócratas. Yo no tengo todos los elementos, pero como dicen los abogados, supongo sin conceder, que pudo haber pertenecido inclusive a alguno de los 4 clubes demócratas que funda Madero en San Pedro, y se va a unir, como comentábamos, al movimiento maderista en 1911. Entonces, desde ese punto de vista, yo en lo particular he estado estudiando Urquizo. San Pedro es un pueblo chico que a nosotros nos pone en el mapa de la historia Madero, y junto con Madero van a surgir en San Pedro personajes como Urquizo, que va a ser un personaje sumamente interesante y que lo podemos abordar de diferentes formas, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista histórico. Entonces a mí me nació, yo soy reportero de oficio, soy reportero, yo tengo trabajando en medios 27 años, y cuando se abre un canal de cable en mi municipio hasta el 2004, para venir al centenario de la sucesión presidencial, a mí se me ocurrió hacer un documental, porque ahora resulta que todo el mundo habla de la sucesión presidencial, pero muchos no lo han leído. Y yo me recuerdo algunos discursos, un exgobernador, de cuyo nombre no me quiero acordar, de Coahuila, dijo en un discurso que en el libro Madero llamaba a los próceres de Coahuila y que ahí en San Pedro Madero había hecho. Yo dije, pues yo creo que él leyó otra versión, ¿verdad?, de la sucesión presidencial, que es un ensayo que habla de otras cosas. Entonces yo dije, vamos a hacer un documental, y a partir de ahí empezamos a trabajar un poquito más sobre la revolución. Y uno de los principales personajes de los que nos vamos a ocupar en San Pedro es Urquizo. Porque Urquizo nace en San Pedro, porque Urquizo tiene mucha relación con la gente de San Pedro, nunca olvidó a su pueblo. Tropa Vieja, su escenario es San Pedro, su escenario inicial. Desde el punto de vista literario, ese golpe de entrada de mi compadre Celedonio, uno de los mejores chicharroneros, algo así de la comarca, me recuerda mucho a García Márquez cuando escribe estando frente al paredón de fusilamiento el coronel Aureliano, porque ahí Urquizo cumple en esa novela la máxima de que la primera novela, la novela te debe pegar desde el principio, como el ciclo de las luces de Carpenter, donde habla del navío aquel donde va llegando a las Antillas, y que lleva el navío, la modernidad, la guillotina, el terror francés, etc. O sea, cumple con esos elementos. Entonces yo empiezo a abordar a Urquizo, he tenido el gusto de estar aquí en otras ocasiones, presentando algunos de los otros trabajos que hemos hecho. Y con el paso de los años, en San Pedro se va a instalar un instituto tecnológico, tiene 15 años ahí. Yo, por lo regular, cada año doy un ciclo de conferencias, cumpliendo con la sagrada obligación, para justificar los viáticos del cronista en Coahuila, de dar conferencias, pláticas sobre los personajes históricos de San Pedro. Nuestro personaje, nuestro héroe local, pues es Madero.
Y junto con Madero va Urquizo, y van los generales originarios de San Pedro, y va la batalla del 14, y va el reparto agrario del 36, etc. San Pedro es un pueblo muy rico en historia. Desgraciadamente en la historiografía nacional, cuando se habla de San Pedro, ustedes se hablan en la biblioteca de la británica, cuando pone Revolución Mexicana, y nada más dice Francisco Madero escribió en San Pedro de las Colonias el libro La Sucesión Presidencial. No, Madero hizo muchas cosas en San Pedro. Sembró algodón, pero también sembró ideas liberales, demócratas. Madero va a ser iniciado en los ritos masónicos en San Pedro. Madero, independientemente, y hablando del espiritismo de Madero, me quedé pensando el otro día, oyendo a Alejandro Rosas al hablar del espiritismo, qué casualidad que Madero hablaba con puros espíritus liberales. Nunca habló con un bueno, hablaba, una vez se le apareció San Ignacio de Loyola, que lo regañó porque usaba el nombre de Ignacio porque era Francisco Ignacio Madero, y lo regaña, y él empieza a usar otros seudónimos, entre ellos el de Indalecio. Por eso hay muchos que dicen que es Indalecio, pero no es Indalecio, es Ignacio. Pues total, pero las pláticas políticas siempre son con demócratas, son con liberales y con masones. Es una cosa que yo le decía a Alejandro Rosas, oye, ¿tú qué lo has leído? Bueno, yo leí las cartas espíritas de los diarios de Madero y algunas otras cosas que se han escrito de él, pero nunca habló con un conservador, nunca habló con Lucas Alamán, ni con, no sé, o sea, ni con Iturbide, no, habló supuestamente con Morelos, con Juárez, con su hermano, etcétera. Bueno, independientemente de que lo haya inspirado él, va a iniciar ese movimiento en San Pedro, y uno de los que se va a unir va a ser el joven Urquizo, quien sin ninguna necesidad económica y va a participar en la fase maderista. Entonces yo voy y presento una serie de trabajos cada año, nos vamos en el calendario cívico nacional y local, y voy y doy una plática al tecnológico con el contador, ya tengo como unos 10 años yendo ahí también con ellos, y el año pasado, de vista a que este año se iban a celebrar los 150 años del nacimiento de Madero, hicimos una versión de Madero en San Pedro de las Colonias en inglés, que también está en YouTube, ahí lo pueden ver, lo presentamos con mucho éxito. Y platicando con Ricardo, me dice, oye, ¿por qué no hacemos uno de Urquizo? Porque la idea fue de él, no fue mía. Me dice, oye, ¿por qué no hacemos una versión en inglés? Ellos están con Cambridge, ellos pertenecen a la división de idiomas de Cambridge, están certificados por Cambridge, él es el director de la Academia de Inglés en el Tecnológico, y me dice, ¿por qué no hacemos primero Madero en inglés? Y luego me dice, oye, ¿y por qué no hacemos Urquizo? Se lo propusimos al director otra vez y lo hicimos. El Madero en inglés lo hicimos con un editor, pero este trabajo lo hicieron netamente ellos. Yo nada más hice el guión, lo traté de compactar lo mayor que se pueda, porque de Urquizo podemos aventarnos una serie o con 3 o 4 temporadas, ahora que están de moda, pero tratamos de lo básico de Urquizo. Entonces el trabajo lo hicieron ellos. La edición lo hicieron ellos, yo les pasé algunas fotos, ellos consiguieron otras, y la verdad ellos lo hicieron. Se lo comento yo a Juan Manuel, a Julio César, y surge la idea de venir a presentarlo, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué en inglés? Porque ellos están con Cambridge, el de Madero y se está compartiendo en muchas universidades, han recibido respuestas, ha salido como nota nacional en un canal de televisión aquí, etcétera, y la idea es eso, divulgar la historia y de personajes como Urquizo, porque Urquizo, como dice el maestro Elías, lo podemos abordar, él tiene un trabajo muy bueno que se llama Urquizo abordado desde 15 puntos de vista, lo podemos abordar de muchas formas, y nosotros, sanpetrinos, pueblerinos, orgullosos de nuestro pueblo, pues presumimos a Urquizo como uno de los personajes más importantes que hay en Coahuila. Inclusive algunos historiadores, el gobernador Rubén Moreira lo llamó el sanpetrino universal. El gobierno del estado me publicó una plaquetita, me habían dicho que un libro y al último publicaba una plaqueta que se llama así, Francisco el Urquizo, el sanpetrino universal. Y la verdad le queda, porque lo que dice Julio César ahorita de la edición, imagínense
de allá del rancho de San Pedro, nacido de ascendencia orgullosamente vasco, liberal, demócrata, ahora traducido hasta el chino, ¿verdad? Y lleva no solamente el contenido de la novela, lleva los paisajes de San Pedro, lleva el recorrido que hace desde donde es aprendido. Los que no lo han leído lo pueden leer en la Biblioteca Universal Cervantes, en la Google, y ahí viene la novela Tropa Vieja, y viene también La Ciudadela quedó atrás, me parece. Están 2 o 3 obras del general, que creo que vale la pena estudiarlo y vale la pena difundirlo. Para nosotros como sanpetrinos, pues es un motivo de orgullo, la verdad, que un personaje como él. Miren qué tan importante será Urquizo para la comarca lagunera, para el estado de Coahuila, que en el año 2010, cuando se celebró el centenario de la Revolución Mexicana, en la ciudad de Torreón, uno casi paisano, el maestro Rodolfo Esparza, entonces director, casi paisano porque él nació en Torreón, sus papás son de San Pedro, entonces paisano lagunero, organizó un coloquio sobre la Revolución Mexicana en la comarca lagunera y tomó a Urquizo como personaje central, porque en Torreón no hay un personaje con la importancia histórica como revolucionario, como militar, como escritor, como Urquizo. En Torreón, que es la metrópolis regional, por así decirlo, de la laguna, van a tomar a un sanpetrino. Y Urquizo fue el tema central de ese coloquio, ¿verdad, don Juan Manuel? En ese coloquio. Entonces, para nosotros es importante difundir la imagen del general Urquizo. Yo le agradezco a don Juan Manuel, a la directora del Museo Casa Carranza, también porque creo que es importante, y como decía ahorita el conferencista anterior, la historia se está reescribiendo y cada vez, entre más bueno, yo casi en broma, pidiendo disculpas a don Juan Manuel, Urquizo